nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles en este día domingo 25 de mayo. Muy agradecidos con Dios que nos permite nuevamente tener la vida para servirle a Él y a ustedes con estos estudios que les traemos a la ley y al testimonio, es decir, solo con Biblia y espíritu de profecía. Quisiera, donde quiera se encuentren, desearles que Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus familias y a los que están quebrantados de salud. Oraremos para que el Señor ponga su mano poderosa sobre sus cuerpos y los restaure. Ahora quisiera compartirles el versículo de memoria para este día y la invitación para que seamos buenos mayordomos del Señor, apoyando la obra misionera con los recursos que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y el versículo para memorizar para este domingo 25 de mayo del 2025 lo encontramos en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si lo separamos por parte, la primera parte donde dice si alguno está en Cristo, esto se refiere a toda persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, que ha sido unida espiritualmente con Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Estar en Cristo significa vivir en una relación íntima y constante con Él. Donde dice nueva criatura es, podríamos decir que el creyente no es simplemente una persona mejorada, sino una creación completamente nueva en términos espirituales. Esto implica una transformación del corazón, de los deseos, de los pensamientos y de la conducta. Es el nuevo nacimiento del que habló Jesús en Juan 3:3. Y ahora donde dice las cosas viejas pasaron, podemos decir que se refiere a la vida anterior al encuentro con Cristo. El pecado, el egoísmo, los hábitos destructivos, la culpabilidad y la condenación. Todo esto queda atrás. No es que se olvide, sino que ya no domina ni define al creyente. Y donde dice, he aquí todas son hechas nuevas, podríamos decir que Cristo no solo borra el pasado, sino que crea algo nuevo, una nueva vida, con nuevos propósitos, nuevos valores y un nuevo destino. El Espíritu Santo comienza un proceso de transformación constante llamado santificación. Para nosotros los adventistas, este versículo es clave en el mensaje de la justificación por la fe y la transformación por medio del Espíritu Santo. Una persona regenerada. Vive en obediencia a los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor. Deja el mundo atrás y se prepara para el regreso de Cristo. Muestra frutos visibles del Espíritu, como podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Busca la santidad en cuerpo, mente y espíritu. Podremos definir a 2 de Corintios 5, 17, que es una promesa poderosa. En Cristo no hay condenación ni cadenas del pasado. Todo aquel que verdaderamente se rinde a Él experimenta una renovación que afecta a cada aspecto de su vida. No importa lo que fuiste, lo que cuenta es quién eres ahora en Cristo y quién estás siendo transformado para ser. Repetimos el versículo para este domingo 25 de mayo del 2025, que lo encontramos en 2 de Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada.
y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990 AM en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama
Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880 88 60 60 51. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. Y nuevamente mi hermano Luis Orlando Romero está conmigo para estudiar juntos la lección. Hermano Luis, bienvenido. Muchas gracias, saludos mis queridos hermanos, donde quiera se encuentre. Pues nuevamente agradezco a Dios por su inmenso amor, su misericordia y porque nos da el privilegio de poder pues ser parte de su pueblo y poder seguir aprendiendo de su santa palabra. Y pues le agradezco a Dios por sus bendiciones y gracias también por el privilegio que nos da de poder pues ser parte de su redil, de su pueblo. Y pues ojalá que este estudio de este día pueda ayudarnos a seguir creciendo, seguir aprendiendo nuevas lecciones que podemos pues practicar en nuestra vida diaria. Dios les bendiga donde quiera se encuentren nuestros hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a ir de rodillas los que puedan, vamos a tener unas palabras de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado y glorificado sea su nombre santo hoy y por toda la eternidad. Querido Padre, queremos agradecerle porque una vez más nos da la oportunidad no solamente de tener vida, salud, fuerzas, sino, Señor, nos da la oportunidad también de poder seguir aprendiendo de su santa palabra. En esta ocasión, Señor, queremos pedirle que nuevamente su Espíritu Santo pueda usarnos, que no seamos nosotros, Señor, los que pues hablemos, sino que su Espíritu Santo pueda dirigir nuestros labios y que, Señor, lo que hemos de aprender en este día pueda ser de bendición para cada uno, que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica. Y le damos muchas gracias por todas sus bendiciones. Por favor, perdona nuestros pecados. Se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre lo que Jesús hizo con aquel ciego de nacimiento y que le dio el grande privilegio de mirar. De esa bonita historia o de ese hermoso milagro de Jesús y el ciego, vamos a extraer lecciones que sin duda nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. El autor le puso a la lección para esta semana Jesús y el ciego. Y en relación con esto, ¿qué dijo el Señor
en ese versículo de memoria que trae la lección, hermano Luis Orlando? Claro que sí, en el libro de Juan capítulo 9, versículo 39, aquí nos dice la palabra de Dios. Dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y me llamó la atención el versículo 40 también, aunque este no está aquí, pero me llamó la atención donde dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bueno, aquí vemos que pues la palabra de Dios allí en el versículo que acabamos de leer, en ese versículo de la introducción de la lección, allí nos decía que Jesús había venido a este mundo, decía, pues para hacer juicio. Y al mismo tiempo dice allí que para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y aquí vemos pues en el caso de, pues dice que los fariseos nuevamente le preguntaron, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Y pues vemos que en el desarrollo de la lección vamos a ver que en realidad ellos pues tristemente estaban ciegos espiritualmente. Y pues por eso el Señor dice aquí que los que no ven puedan ver, porque nosotros vemos en el caso de este hombre ciego, que aunque no miraba, el Señor le dio la vista, pero después lo más hermoso, él aprendió de Jesús y pudo ver lo maravilloso que nuestro Señor Jesús es. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y esto era justamente lo que estaba sucediendo con los fariseos. Ellos estaban ciegos porque no querían ver. En ese sentido es que Jesús dice que Él vino para que los que ven sean cegados. No porque Él los ciegue, sino porque ellos no quieren venir a la luz, prefieren las tinieblas. En cambio, otros que están en tinieblas y no ven precisamente porque las tinieblas no los dejan ver, pero quieren ver, Jesús se les revela como la luz de este mundo y entonces miran. Básicamente Jesús, la reacción de las personas hacia su ministerio, hacia la misión que Él vino a realizar, determinó el que los ojos se les abrieran o que se les cerraran. Pero qué triste es cuando se les cierran debido a su dureza, cuando no se quiere ver. Y yo no sé, hermanos y hermanas, cómo era usted antes de que Jesús viniera a su vida y alguien tal vez le intentó hablar, le intentó dar estudio bíblico, hablarle de Cristo. Y usted posiblemente no quería, no quiso por un tiempo, pero luego cedió, porque se dio cuenta que no podía permanecer más en las tinieblas. Damos gloria a Dios porque nuestros ojos se abrieron cuando la luz de Cristo brilló. Ahora vemos por la gracia de Dios, porque la luz de Jesús resplandeció sobre nosotros y las tinieblas de nuestra vida desaparecieron. Pero hay otros que eligen mejor las tinieblas y, como dijo Cristo, no vienen a la luz para que sus tinieblas no sean reprendidas. Oh, mis hermanos, esos son los que ven y tristemente están ciegos en el sentido espiritual, porque su orgullo no los deja aceptar el mensaje, su orgullo no los deja reconocer que la doctrina de Jesús es verdadera y que es la que deberían seguir. ¿Sabe que estas palabras de Jesús se aplican en todos los sentidos, en todas las áreas
pero en lo espiritual, sin duda, se aplica cuando usted también y yo estamos viendo las cosas que están pasando, pero como que no las vemos. Es decir, como que estamos ciegos, que no las vemos como deben verse. Están pasando cosas en nuestro derredor, a nivel de iglesia y a nivel del mundo, pero elegimos mejor cerrar los ojos y seguir adelante, y de esa manera hasta nos volvemos cómplices de las cosas que pasan, algunas veces en la misma iglesia. Qué triste es, porque allí no cabe duda que tenemos ojos, pero no vemos. En cambio otros, pues por la gracia de Dios, abren los ojos, miran la apostasía que hay en su derredor, ven las cosas que están pasando y dicen, esto no puede ser, esto no va de acuerdo con la verdad. Y hacen una decisión de no apoyar la apostasía. Así que Jesús, con su venida, con su mensaje, con su enseñanza, hace que las personas tengan esos tipos de reacción. O abren los ojos y miran la luz, o aún con sus ojos abiertos, prefieren quedar ciegos. Bueno, pero en relación con el hombre que Jesús sanó, no cabe duda que ese hombre estaba sufriendo, y en un sufrimiento de toda la vida, porque el hecho de no poder ver literalmente, eso no era una cosa fácil. Por eso el don de profecía dice también en relación a ese ciego de nacimiento, ¿quién algunas veces es el que produce o provoca ese sufrimiento? ¿Qué dice, hermano Luis Orlando, la cita que viene a continuación del deseo de todas las gentes? Claro que sí, en el deseo de todas las gentes, en la página 436, dice, la historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Así que vemos, pues, en realidad, si eso es así, ¿verdad? Vemos que Satanás es el ocasionador de todo el sufrimiento. Él se goza en ver sufrir a los hijos de Dios, y pues vemos cómo él pues trae sufrimiento. En el caso de Job, Job no lo entendía, pero pues él pues dice que él aceptaba como quiera, porque él creía que quizás era por algún pecado que quizás él había cometido. Pero vemos aquí que dice que Dios predomina sobre él, sobre el mal y sobre ese sufrimiento. Y Dios es un Dios de amor y misericordia. Dios se goza, hermanos, en bendecirnos. Dios se goza en traernos, mostrarnos su amor y darnos su misericordia. Él no se goza en el sufrimiento, pero tristemente, pues, el enemigo a veces pues nos hace sufrir, nos trae sufrimiento sobre nuestras vidas, y ese es el trabajo de él, ¿verdad? Amargarnos la vida. Pero gloria a Dios, porque el Señor dice que él se goza en la misericordia y en su grande amor. Y así el don de profecía, con esta cita, nos dice que el sufrimiento del ciego, o la ceguera, valga la redundancia, de este hombre, era infligida por Satanás. Es decir, hermanos, hay enfermedades que uno las agarra por su propia desobediencia, por descuidos, por desórdenes que hace en la vida. Pero hay enfermedades que son puestas por el diablo, y especialmente aquellas donde la persona la padece desde nacimiento. Así que en el caso del ciego que Jesús vino en esa ocasión a sanar, era una ceguera infligida por Satanás, tal como sucedió con la historia de Job, que Job, siendo un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no atrajo por ninguna desobediencia a la enfermedad, sino que fue provocada por el enemigo. Así que, en primera instancia, el enemigo es el causante de la enfermedad, porque también
aunque dije que uno la agarra muchas veces por desobediencia, pues es el enemigo el que nos induce a ser desobedientes. Entonces lo que nos está diciendo es que el sufrimiento es prácticamente obra del enemigo, pero Dios viene para dar esperanza al que sufre. Y en el caso del ciego, Jesús llegó allí para traerle esperanza a ese desdichado. Claro, había una comprensión sobre la enfermedad que era errónea de parte de los líderes de la iglesia. Y vamos a mirar también ese detalle este día. Por eso el autor le pone comprensión errónea al estudio de este día. ¿De qué se trataba esta comprensión errónea, hermano Luis Orlando? ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús cuando vieron al ciego de nacimiento? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, esa fue la pregunta que dice que los discípulos incluso le hicieron a Jesús. Y vemos aquí que, pues, ya el pastor explicaba ya ratos que, pues, hay algunas veces que sí, nosotros a veces acarreamos el mal sobre nosotros cuando, pues, desobedecemos la ley de Dios o desobedecemos las leyes que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos tener salud. Pero en el caso aquí de este hombre, dice que había sido de nacimiento. Y vemos, por eso decía el versículo al principio, que es Satanás el que ocasiona muchas veces los males, ¿verdad?, sobre nosotros. Así que, pues vemos aquí que, aquí la pregunta que hicieron los discípulos, le dijeron que quién había pecado, ¿verdad? ¿Quién pecó?, le dijo. ¿Este? En el caso estaban hablando del ciego, o sus padres, porque creían ellos que muchas veces, pues, la palabra de Dios dice también allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, que cuando nosotros desobedecemos, incluso nuestros descendientes, hasta la 4ª generación, reciben castigos. Y por eso, sin duda, me imagino que preguntaron eso los discípulos a Jesús. Hermanos, quiero llamar su atención a las palabras que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Porque esto lo que nos dice es el grande amor que Jesús tenía por los que sufren y sigue teniendo. Tanto que se detiene para poder atender a este hombre. Llama la atención que el versículo número 59 del capítulo 8 termina diciéndonos que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué puedes hacer tú si sabes que allí en Jerusalén te quieren matar? ¿Qué es lo que por lógica tú harías si sabes que allí en Jerusalén piedras son las que quieren tirarte con el fin de ser lapidado, como se le llama a ese tipo de castigo, y que mueras? Creo que la lógica es huir, irse de Jerusalén. Aquí me quieren matar, pero interesante. Luego encontramos este capítulo 9 diciendo que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y ustedes van a ver cómo el Señor se detiene aquí para atender a este hombre. No le importa que lo quieren matar, no le importa que lo andan prácticamente sin duda buscando porque él se les haya escondido, ha salido del templo, ha salido atravesando en medio de ellos y se ha ido y sabe que estos no están tranquilos, pero de todas maneras el amor del Señor por el sufriente lo lleva a detenerse. No huye de la ciudad, no se va a otra ciudad cuando sabe que hay una misión que cumplir. Al pasar, dice, y miró a este hombre, se detiene. Y aquí los discípulos le preguntan que quién pecó, si este o sus padres, para que haya nacido
ciego. Pero es interesante que la pregunta está hecha porque así han sido enseñados. Porque el liderazgo de la iglesia así ha enseñado de que toda enfermedad es el resultado del pecado. Y sin duda, el responsable debe ser del que pecó. Pero si ya naciste ciego, es bien interesante la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, nosotros vamos a mirar sobre la idea errónea que había sobre la aflicción y que la tenían los judíos, como también en este caso los discípulos, y cómo Satanás se beneficiaba de eso. Vamos a mirarlo en Juan 9:34, hermano Luis, por favor. El versículo 34 de San Juan nos dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice, y le expulsaron. Bueno, aquí vemos que, pues, ellos, tristemente aquí, vemos el caso de que no aceptaban, ¿verdad? Que estaban ciegos. Y me llamó la atención, miren, aquí en el capítulo del libro El deseado de todas las gentes, en la página 437, dice así el capítulo 51 de ese libro, Deseado de todas las gentes. Miren lo que dice aquí. Los fariseos no podían menos, dice, que quedar atónitos, dice, por esta curación. Sin embargo, no se llenaron más que nunca de odio, porque el milagro había sido hecho en sábado, y por eso es que dice que acusaban a Jesús. Y vemos aquí, sigue diciendo ahí el comentario, dice, los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron: ¿no es este el que se sentaba, dice, y mendigaba? Le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante, dice, cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. Así que vemos que, pues, los que lo conocían sabían que un milagro había ocurrido en él. Pero vemos que aquí, pues, los fariseos, ellos no aceptaban eso, sino que al contrario lo acusaban al que había sido curado. Y así, hermanos, nosotros miramos que la pregunta que hicieron los discípulos estaba prácticamente inducida por esto que los fariseos tenían como enseñanza, y es que la persona desde que nace en pecado. Jesús le están diciendo: tú naciste del todo en pecado, y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Ellos tenían un concepto de que la persona desde que nace, ya nace pecadora, ya nace en pecado. Y la verdad, hermanos, es de que una persona no es responsable de su pecado sino hasta cuando ya tiene conocimiento de lo que es pecado. Antes, usted no es responsable. Usted, hasta que sabe lo que es pecado, ahora, usted, al cometerlo, se convierte en pecador. Pero ¿cómo usted va a decir este niño es pecador ya porque nació en pecado? Es una enseñanza equivocada. Y los discípulos la habían recibido de los fariseos. Y por eso preguntan: ¿quién nació este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque para ellos, desde el momento en que se nace en pecado. Era una idea errónea sobre la aflicción que tenían, y Satanás se beneficiaba de esto. ¿Por qué decimos que Satanás se beneficiaba de esto? Por lo que dice el don de profecía a continuación, hermano Luis. En el libro, ahí mismo en El deseado de toda la gente, en la página 436 nos explica: se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por él mismo que sufría o por sus padres. Ahí está explicando de lo que preguntaron los discípulos, si sus padres o la persona que estaba ciega. Es verdad, dice,
que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios. Pero esta verdad había sido falseada. Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad, la muerte, como procedentes de Dios, como un castigo, dice, arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía, dice, una gran aflicción o calamidad, debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador, Así, dice, estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y de él, dice, escondieron el rostro. Así nos decían en el Deseado toda la gente, página 436. Así que vemos, pues aquí nos explica en este párrafo que pues ellos pues creían, dice, que cuando una persona sufría de alguna enfermedad, era por algún pecado que ellos pues tenían o habían tenido, ¿verdad? Pues ellos o un familiar, dice, sus padres. Y pues aquí nos explica, dice que pues es prácticamente lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Que cuando sucede eso, pues vemos aquí en el caso de este ciego, dice que pues era el enemigo que había puesto en él, ¿verdad? Todo ese, para que él sufriera. Pero pues nuestro Señor Jesús se compadeció de él. Y dice que cuando lo vio, sintió compasión y se detuvo. Y fue que pues, hizo el milagro en su vida, lo desató de ese sufrimiento que tenía. Ahora vemos que pues aquí también en el caso de los judíos, allí los fariseos, dice que ellos pues habían preparado el camino, dice, para de los judíos rechazaran, dice, a Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que vemos cómo ellos, pues decía el versículo al principio, que pues estaban ciegos y aunque el maestro estaba allí con ellos no miraban en realidad las maravillas, los milagros que Jesús estaba haciendo para quitar el sufrimiento de aquella pobre persona que sufría. De acuerdo a esta cita, nosotros vemos entonces que la pregunta estaba motivada porque los judíos pensaban que a un enfermo Dios lo estaba castigando por su pecado. Y eso es mentira, porque el que origina la enfermedad es Satanás. Dios no está castigando a nadie con la diabetes que está padeciendo. Dios no está castigando a nadie con el cáncer que está padeciendo, con la enfermedad que le han diagnosticado. Dios no lo está castigando. Pero los judíos y los discípulos sí creían que la enfermedad y todo sufrimiento es castigo de Dios por haber pecado. Hermanos, es Satanás el que nos indujo a pecar. Es Satanás el que introdujo el pecado en el mundo. Es Satanás el que nos induce a violar la ley de Dios, lo cual es pecado. Por lo tanto, las enfermedades y los sufrimientos y todo lo que hay de desgracia en el mundo no es castigo de Dios, sino el resultado de uno seguir los dictados de Satanás, violando las leyes de Dios y, como dijo el apóstol Pablo, no se engañen, lo que el hombre ciega, eso también cegará. Entonces, mis hermanos, básicamente el concepto judío era: este ciego está así porque él nació en pecado y el castigo de Dios está sobre él desde que nació. ¿Cómo ven ustedes ese concepto de Dios? Ese no es el Dios que Cristo vino a mostrar. Así que el Señor, para poder deshacer esa enseñanza errónea
va a mostrarles cuán grande es el amor de Dios, sanando a este ciego. Oh, mis hermanos, pero interesante que por tener esa creencia de que era el castigo de Dios sobre él por haber nacido en pecado, es que dice, los judíos rechazaron a Jesús, y cuando él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ellos lo tuvieron por azotado y por herido de Dios. En otras palabras, dijeron, esto le está pasando porque Dios lo está castigando. Esto de clavarlo en la cruz, esto de ponerle esta corona de espinas, esto de azotarlo, esto es que Dios lo está hiriendo porque él es un pecador. Así que con aquella creencia que tenían, dice el don de profecía, estaban preparando el camino. El enemigo estaba preparando el camino para que los judíos rechazaran a Cristo y de esa manera lo hirieran, lo mataran, lo azotaran, porque de acuerdo a ellos se lo merecía por ser pecador. Hermanos y hermanas, Dios no castiga a nadie, sino que hasta el final de los días, el Señor tiene reservado su castigo final cuando las plagas sean derramadas y el fuego descienda con azufre para quemar y destruir el pecado y los pecadores. Antes, todo sufrimiento, toda desgracia, toda enfermedad es originada por el enemigo, por Satanás, y nosotros que le hacemos caso, siguiéndole sus dictados y desobedeciendo las leyes. Por eso es que el origen de la enfermedad es el pecado. La causa de la enfermedad es el pecado. Dios no ha causado la enfermedad. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Por eso es que si queremos eliminar la causa de la enfermedad, debemos enfocarnos en eliminar el pecado, la rebelión, la desobediencia. Hermanos, debemos enfocarnos en eso, porque por ahí es donde el enemigo nos está ganando. Y aquí yo te quisiera decir algo más. El Espíritu de Profecía dice que Dios es el autor de los 10 mandamientos. Y el apóstol Juan dice que la transgresión a la ley de Dios, los 10 mandamientos, es pecado. Pero dice el Espíritu de Profecía que Dios es tan autor de la ley de los 10 mandamientos como también es el autor de las leyes de la salud, las leyes que regulan nuestro ser. Y que Dios ha escrito en cada nervio, en cada músculo, su ley. Y que tan pecado es transgredir la ley de Dios, como es los 10 mandamientos, como pecado es también transgredir las leyes que regulan nuestro ser. Es decir, las leyes de la salud. Y nosotros a veces no tomamos conciencia. Y somos violadores de la ley de Dios y violadores de las leyes de la salud. Y eso nos hace pecadores. Y al final, el pecado tiene sus consecuencias. Y trae muerte eterna para el que muere en esa condición, pero antes trae enfermedad y sufrimiento por haber violado las leyes de la salud. Así que todos en alguna manera somos pecadores. Todos hemos pecado. Si no hemos violado la ley de los 10 mandamientos, hemos violado las leyes que regulan nuestro ser. Y al ser pecadores, hermanos, tristemente, ahí viene la consecuencia. Afortunadamente, en Jesús hay esperanza. Afortunadamente, en Cristo encontramos nosotros sanidad, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Porque Cristo no solo perdona el pecado, sino que también hace la restauración física del enfermo cuando Él lo considera que debe hacerlo. Porque finalmente
Él es el médico y Él es el que restaura en su tiempo y en su manera. Así nosotros vemos que en relación al sufrimiento, en relación a la enfermedad, hay una comprensión errónea que viene desde los judíos, pero que Cristo va a refutar dicha comprensión con el gran milagro que vamos a ver el día de mañana que hace sobre el ciego. Bueno, hermanos, yo creo que este día es de, primeramente, agradecerle al Señor, porque Él es nuestra única esperanza de sanidad, como también de salvación, y porque en cuanto a la vida espiritual, por su gracia, Él es el que nos abre los ojos para que no seamos más ciegos, espiritualmente hablando. Yo creo que es un buen momento para darle gracias a Jesús, porque Él nos ha abierto los ojos, porque Él ha permitido que veamos, pero hay que pedirle que siempre nos abra los ojos. Y hay que estar nosotros dispuestos a que nos lo abra y no pretender que miramos cuando seguimos ciegos debido a nuestro orgullo, porque rechazamos la palabra. Oremos para que seamos humildes y el Señor siempre nos dé la visión espiritual necesaria para poder sentirnos sanos espiritualmente. ¿Qué les parece si oramos por eso en esta hora? Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por enseñarnos cuál es el origen de la enfermedad, el origen del sufrimiento. Vemos claramente que el origen es el mismo Satanás y la inducción que hace de que nosotros seamos desobedientes a la santa ley de Dios, como también a las leyes de la salud. Habiendo entendido, Señor, que usted no es el que nos castiga con la enfermedad, queremos darle gracias, porque más bien en usted lo que encontramos es a nuestro sanador, a nuestro restaurador. De manera que le suplicamos que su misericordia sea sobre nosotros y de todo aquello que padecemos como dolencia, nos dé usted el privilegio de ser sanados. Queremos pedirle en esta hora por algún televidente, radioyente, internauta que está quebrantado de salud y que el enemigo a lo mejor le ha hecho sentir que está siendo castigado por Dios. Queremos pedirle en esta hora que usted venga a su vida y le traiga sanidad, le traiga restauración y una vez más pueda ver su grande amor y misericordia. Le rogamos que sane a los quebrantados de sus cuerpos este día. Pero Señor, le pedimos que nos siga abriendo los ojos a su verdad y que nosotros seamos humildes para poder dejarnos abrir los ojos y no seguir, Señor, ciegos espiritualmente. Gracias porque usted vino al mundo para abrir los ojos de los que estaban ciegos pero que querían ver, dentro de los cuales por su gracia estábamos nosotros. Le agradecemos por ser usted el que ha hecho que miremos su verdad y que miremos en usted a nuestro amante Salvador. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.